La violencia es un problema a nivel mundial, especialmente en regiones del planeta como África y América Latina. En América Latina sobresale la violencia en el Caribe y en Centroamérica. Y en Centroamérica hay una gran diferencia entre lo que ocurre en el sur de la región, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, y lo que ocurre en el norte, incluyendo a Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. En la actualidad, lo que estamos haciendo es dándole seguimiento a las cifras de violencia en todos los países de la región, pero con especial énfasis en el Triángulo Norte. Queremos saber qué es lo que ocurre en Honduras, El Salvador y Guatemala. La violencia afecta directamente a muchas familias que pierden a sus seres queridos debido a los homicidios o asesinatos. Pero la violencia a nivel agregado representa también un problema para el Estado, porque una de las principales funciones del Estado es garantizar la vida y la propiedad de los ciudadanos. Y cuando empieza a aumentar la violencia homicida, por ejemplo, o los delitos contra el patrimonio, quiere decir que el Estado está fallando en el cumplimiento de su misión, de su principal objetivo. Incluso es un reto directo al Estado cuando éste pierde el control sobre determinados territorios geográficos, porque hay grupos del crimen organizado que le están disputando al Estado su autoridad dentro de esos territorios. Se pierde lo que se denomina el monopolio en el uso de la fuerza o del poder coercitivo del Estado. Generalmente la investigación empieza por lo que se conoce como violencia homicida, porque es el tipo de violencia más fácil de medir. Los homicidios son personas que aparecen muertas por alguna causa de agresión, ya sea por arma de fuego, arma blanca u otro tipo de agresión que generó la muerte. Y estas cifras son más cercanas a la realidad, porque es difícil esconder un cadáver. Claro que se da, como en el caso de México reciente, donde el crimen organizado ha escondido cadáveres en fosas comunes, pero es el indicador más cercano a la realidad. En cambio, otros tipos de violencia, como podría ser los asaltos a mano armada, muchas veces no se reportan. La tasa de denuncias es muy baja, especialmente si las personas no creen que las autoridades van a hacer algo al respecto. Entonces, el homicidio es quizá la tasa que tiene menos cifra negra, es decir, que está más cercano lo que ocurre en la realidad con lo que se reporta. Y por eso es que se mide con la tasa de homicidios especialmente. Una de las razones importantes para este tipo de investigación es primero generar data que nos ayude a comprender el fenómeno, porque hay muy poca información que provee el Estado. A veces unos dicen que sube la tasa de homicidios, otros dicen que baja la tasa de homicidios. Pero necesitamos tener un número seguro para saber si estamos mejorando o empeorando. Ese es el primer objetivo, generar data e información confiable. El segundo objetivo es conocer las causas de la violencia, porque si queremos que el Estado garantice seguridad a los ciudadanos, él necesita implementar políticas públicas de seguridad, pero estas van a ser efectivas en la medida en que conozcamos las causas de la violencia. Aunque en algunos países donde se han hecho investigaciones sobre la violencia homicida, aparece alguna evidencia sobre la relación entre pobreza y homicidios, como en el caso de Estados Unidos, en algunas ciudades, a nivel internacional no aparece esa misma relación entre pobreza y violencia, sino que es otra variable la que parece explicar más,
y es la variable de desigualdad, es decir, pobreza relativa, la que estaría explicando más la violencia, sobre todo en las grandes ciudades. En Guatemala hemos hecho algunos estudios sobre la relación de estas variables y la pobreza tampoco parece estar correlacionada positivamente con la violencia homicida. Aparece correlacionada pero de manera inversa, es decir, que en los lugares más pobres hay menos violencia y en los lugares más ricos hay más violencia. Aquí parece que hay otra variable que está explicando esto, y es la variable cultural o la variable étnica, porque en los municipios con mayoría de población indígena, que son también los municipios con mayores niveles de pobreza, hay menos violencia, mientras que en los municipios no indígenas o también llamados ladinos, que generalmente tienen más presencia del Estado, tienen más riqueza, ahí es donde hay mayores tasas de violencia. Durante los últimos 3 años se ha notado un descenso en la tasa de homicidios. En Guatemala no sabemos hasta este momento exactamente por qué ocurre. Hay en realidad 3 hipótesis. Una, que es la que yo prefiero y está relacionada con las peleas entre el crimen organizado por dominar territorios. Una vez ellos logran ese objetivo, posiblemente eliminando a sus adversarios, ya no hay necesidad de matar a más personas. Otro está relacionado con la posible influencia de lo que ocurrió en El Salvador, que fue un trato entre las maras de no agresión, para no matarse mutuamente. Incluso en una reciente entrevista en Guatemala, un líder de las maras también afirmó que habían disminuido los asesinatos de pilotos o choferes de transporte urbano porque ellos se dieron cuenta que no era una estrategia efectiva para obtener las rentas que ellos perseguían con la extorsión. Entonces renunciaron un poco a llegar al extremo de asesinar a los pilotos. Y una tercera hipótesis tiene que ver con la efectividad de políticas públicas que se han realizado en los barrios y en algunos municipios, como el municipio de Mixco y en la ciudad capital con algunos programas específicos. Sin embargo, no se ha evaluado todavía a profundidad qué porcentaje de la reducción de la violencia se debe a cualquiera de esas 3 hipótesis. En la actualidad lo que estoy haciendo es dándole seguimiento mensualmente desde enero del 2012 a la fecha a las variaciones en cada municipio de Guatemala. Estamos hablando de 334 municipios a los que vemos cómo aumenta o disminuye la violencia y elaboramos un ranking o un ordenamiento departamental donde ponemos a los departamentos más violentos y los menos violentos. Y vemos cada mes cómo cambiaron en el ranking. El mes pasado, por ejemplo, hubo cambios en la parte baja de la tabla. Municipios poco violentos, pero algunos tuvieron más violencia que otros en el último mes. Hace 2 meses el movimiento eran los más violentos. Unos tuvieron mucha más violencia que otros. Entonces cambia el orden. Pero básicamente se confirma lo que hemos visto en años anteriores. Los 9 departamentos más violentos este año son los mismos departamentos más violentos en el pasado. Y los pacíficos son los pacíficos en el pasado. Entonces esa tendencia de largo plazo se mantiene y se verifica mes a mes. Y le damos especial atención a las 6 ciudades más importantes de Guatemala, que son los municipios ya mencionados, Villanueva, Mixco y Guatemala, y otros 3 municipios donde es baja violencia. Son ciudades grandes, pero la variable más importante es la étnica. San Juan Zacatepeques, Cobán y San Pedro Carchá, donde son
altamente indígenas, y esos son bajos. Entonces estamos siguiendo esos datos. De enero a junio del 2012 se observa en Guatemala una reducción del 18% en la tasa de homicidios y 16% menos en el número absoluto de homicidios, porque como varía la población, varía también la tasa. Pero lo importante es que se mantiene la tendencia de los 2 años anteriores. Incluso se nota una aceleración en la reducción de la violencia, excepto en el mes de junio, en el último mes, donde bajó, pero no bajó al mismo ritmo que meses anteriores. Y cuando desagregamos la data por género de la víctima o sexo de la víctima, notamos que en el caso de mujeres hay una reducción del 25% en la tasa, lo cual es importante y significativo porque la tendencia era que estaba subiendo más rápido la violencia contra las mujeres en los años anteriores y ahora va disminuyendo más rápido la violencia contra las mujeres.